Buenas noches, América. La comunidad internacional ha conseguido en Katowice, Polonia, sentar las bases para que el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático esté plenamente operativo en 2020 con unas reglas de juego definidas. No ha sido fácil por la resistencia de algunos países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Kuwait o Arabia Saudita. Las negociaciones de la comunidad internacional se alargaron todo el fin de semana hasta que consiguieron un acuerdo de mínimos para que el Acuerdo de París tome finalmente el relevo al protocolo de Kioto que ha regido la lucha contra el cambio climático a nivel mundial desde el año 2005. Hoy el cambio climático tiene al negacionismo como uno de sus principales enemigos, un negacionismo que viene alentado por la conocida estrategia de manipulación de la verdad para generar confusión. Esta estrategia, impulsada por algunos gobiernos y sobre todo por lobbies, busca sembrar la duda frente a la evidencia científica para paralizar la acción política y el cambio social. La estrategia no es nueva. En el siglo XX la vimos con el tabaco, la hemos visto también con el consumo de alimentos o con elecciones. Se basa en negar la mayor, buscar un pseudo experto que se preste a defenderla y repetir la duda como verdad científica una y otra vez. El problema es que el tema del cambio climático solo tenemos un planeta y los políticos que hoy no quieren ver lo evidente por miedo a las consecuencias cortoplacistas de su electorado, cuando las consecuencias afecten irremediablemente a sus países, esos políticos ya no estarán y será tarde para pedirles responsabilidades. Hacen falta políticos honestos que no le tengan miedo al debate y que tengan las agallas de dedicar sus esfuerzos a explicar el fenómeno del cambio climático y por qué es necesario adoptar medidas que aseguren el futuro del único planeta que tenemos y que vamos a dejar a las generaciones futuras. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para los pies de página de algunas de las noticias de la actualidad, algunas que nos han llamado la atención o que queremos comprender un poquito más. El viernes, casi con nocturnidad por la hora en la que se conoció, un juez de Texas dijo que la ley de salud de Obama, el Obamacare, es inconstitucional. Y lo dijo porque hay una cláusula en esa ley que es la del mandato individual, aquella que le dice a los ciudadanos que es obligatorio que tengan seguro de salud, de lo contrario tienen que hacer frente a sanciones. El juez considera que como que esa cláusula es inconstitucional, toda la ley es inconstitucional. La que se ha montado desde entonces, activistas pro derechos fundamentales, defensores de un seguro de salud más generoso, sobre todo demócratas en Estados Unidos, se están movilizando en todo el país para defender la ley que hoy es el legado más importante de la presidencia de Barack Obama y que, como mínimo hasta ahora, el presidente Trump no ha logrado desmontar. Eso ha creado mucha incertidumbre entre muchas personas que están renovando estos días, el sábado acabó el plazo, su seguro de salud a través de esa plataforma para el año 2019. Annette Revenue es experta en sistema sanitario. Señora Revenue, buenas noches. ¿Qué quiere decir el juez con esta decisión de declarar Obamacare inconstitucional? Bienvenida. Bueno, para todas las personas que están siendo beneficiadas de Obamacare, lo que tienen que saber es que no afecta directamente en esta decisión ya mismo, ya que todavía tiene que ir por el proceso con distintas cortes a ver qué es lo que va a pasar y si es que llega a la Corte Suprema. Pero por el momento no afecta a nadie. Sin embargo, es una decisión errónea, que es lo que me parece a mí, porque es muy partidista y no, o sea, le está quitando algo a Obamacare que no es necesario que Obamacare tenga esa penalidad para poder que la ley en su totalidad continúe. Y este juez está diciendo que eso no es cierto. Entonces le podría quitar la ayuda económica para poder comprar seguro de salud. Las personas con condiciones preexistentes pueden tener, pues ya pueden ser discriminadas por las aseguradoras y eso afectaría a todo el país. ¿Y cómo les afecta a todos aquellos que ya han renovado su seguro de salud utilizando la plataforma del Obamacare?
Claro, hay una posibilidad de que esta decisión sea apelada y que los próximos jueces digan de que sí, que es inconstitucional. Entonces, si eso pasaría, no solamente afectaría a las personas que tienen seguro dentro del mercado de seguros de salud, sino también afectaría a las personas que tienen la expansión de Medicaid y a los 180 millones de nosotros que tenemos seguro gracias a nuestro empleador. Entonces, afectaría grandemente a muchas personas, sin olvidarse que también afectaría a las personas que tienen Medicare, que son los mayores de 62 años. Tras conocerse esa decisión, ya, por ejemplo, el fiscal de California, Xavier Becerra, ha dicho que va a apelar. ¿Esperamos que este conflicto legal pueda llegar otra vez a la Corte Suprema? Pues lo que pasaría en el Congreso es que ya no se va a poder intentar revocar la ley por medio del Congreso, porque la Cámara Baja, que va a ser controlada por los demócratas, ya no van a implementar ningún tipo de ley que va a bloquear la ley. Sin embargo, estamos viendo que lo que hizo este juez es que hay posibilidades entonces que se vaya por la Corte, pero sí, la verdad que es que no veo una posibilidad que la Corte Suprema haga válida esta decisión de este juez, si es que alguna vez va a llegar esta demanda a la Corte Suprema. Annette Revenue es experta en la cuestión en políticas sanitarias, políticas públicas y en sistema de salud. Señora Revenue, gracias por haber estado con nosotros. Más cuestiones, avanza esa investigación de Robert Mueller, lo hablamos cada día que se conoce algo nuevo, pero la batalla de la opinión pública, al menos la batalla de la opinión pública, el presidente Donald Trump, de acuerdo a unos datos de esta encuesta que se ha conocido ahora, la está perdiendo. Miren, la encuesta es de NBC y Wall Street Journal. Y preguntados los ciudadanos si Trump ha sido honesto sobre el tema de la trama rusa, 6 de cada 10 dicen que no. Y 3, casi 4 de cada 10 dicen que sí. Cuando les han preguntado sobre si el presidente no ha sido honesto sobre la trama rusa y distinguidos por partidos o por ideologías, los demócratas dicen que más de 9 de cada 10 dicen que no ha sido honesto. Los independientes, más de 6 de cada 10 que no ha sido honesto. Y los republicanos son los que más avalan al presidente. Un poquito más de 2 de cada 3 son los que no ven honestidad en las respuestas del mandatario. Un último dato de esa encuesta, preguntados por si la condena a los miembros de la campaña de Trump sugieren mal comportamiento del presidente, y casi 3 de cada 10 no sabe, no contesta. La batalla de la opinión pública no le va muy bien al presidente Trump. Más cuestiones. Este fin de semana el mandatario estadounidense ha defendido su política de separación de familias. ¿Saben aquella que separó a padres o madres de sus hijos y que fue motivo de profundas críticas que le llevó a echar marcha atrás el pasado verano? Pues bien, este fin de semana ha dicho Trump en un mensaje de Twitter que la administración Obama hizo lo mismo y que si no se separa familias, van a venir más. Por lo tanto, reconoció implícitamente que utiliza la separación de familias, la crueldad de separar a familias, como elemento disuasorio. Juan González, buenas noches, gracias por estar con nosotros. El señor González trabajó en la administración de Barack Obama, fue asesor para el hemisferio occidental con el vicepresidente Joe Biden. Señor González, ¿hay alguna prueba de que la decisión de Trump de utilizar la separación de familias, si no se hace, va a provocar que más gente siga viniendo? Pues yo creo que el presidente no ha ofrecido ninguna pruebas que apoyen su tesis. Y uno tiene que reconocer que en realidad cuando uno ve la situación de muchas familias en el Triángulo Norte, en Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde o no hay oportunidades económicas o están en comunidades, particularmente en El Salvador, donde el tema de seguridad es bastante problemático y las familias con hijos temen por las vidas de sus hijos, no hay política que los disuada de tomar la jornada hacia los Estados Unidos. Tomen en cuenta también que el camino de El Salvador a la frontera con los Estados Unidos no es nada fácil, mucha gente tiene que dejar todo por detrás y lo hacen por desesperación. Entonces, la pregunta en realidad es cuáles son los valores que tenemos nosotros como país en los Estados Unidos y si estamos listos si estamos dispuestos a separar niños de familias, que es algo que pues en la administración Obama no hicimos.
El presidente Trump dice que las políticas de Obama eran peor que las suyas y apela a las fotografías que se difundieron en el 2014 de niños encerrados. ¿Tiene razón el presidente? Es totalmente incierto. Nosotros, si en algunas instancias tuvimos que separar a niños de sus familias, eran, por ejemplo, por temas de salud, por tal vez que los niños estuvieran en un lugar que no era apropiado para un niño, y lo hacíamos de forma temporaria. Y siempre sabíamos dónde estaban todos los niños y dónde estaban todos los padres para poderlos reunificar en el momento correcto. Ahora uno tiene una situación bajo esta administración donde los números de ellos indican que más de 2.600 niños muchos de ellos todavía no han sido reunificados con sus familias. Hay otros análisis que sugieren que más de 5.000 niños han sido separados de sus padres, y muchos de ellos no han sido reunificados, y es más, muchos de los adultos y los padres han sido deportados a sus países de origen sin sus hijos. Entonces, lo que hemos visto durante la administración Trump ha sido una política de arriba para abajo, pero con falta de implementación y de coordinación, donde ellos no saben dónde tienes a un niño y dónde tienes al padre. Tenemos ese ejemplo de la niña guatemalteca de 7 años que murió en custodia de agentes fronterizos. Aquí lo que tiene uno es falta de coordinación, incompetencia, para ser franco, y una falta de valores para respetar por qué es que las personas están migrando aquí. Hay que tratarlos con respeto y asegurar que estén saludables y que pues pasen el proceso debido legal. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se han de tomar para hacer frente a la situación migratoria y sobre todo a la crisis migratoria? Porque el presidente Trump está convencido de que lo que hace es correcto. Ahora, yo diría que es en dos partes. En la primera parte, en los Estados Unidos, definitivamente todavía tenemos el derecho de enforzar nuestras leyes fronterizas. Lo que hace falta es fondos que los republicanos han bloqueado año tras año durante la administración Obama, para tener más jueces, para asegurar que el proceso jurídico de consideración de asilo sea algo que sea procesado bastante rápido, y quienes no tengan no puedan beneficiar de asilo sean deportados a sus países de origen. Pero lo más importante aquí es que, como por donde comencé, que si uno en el Triángulo Norte en particular tiene falta de oportunidad económica y vive en situaciones peligrosas, siempre van a emigrar hacia los Estados Unidos o en casos más grandes hoy en día hacia México. La solución es invertir en la seguridad y la prosperidad de estos países para asegurar que ellos se quieran quedar en casa. Y eso es algo que la administración Trump, año tras año, ha tratado de cortar la asistencia de los Estados Unidos hacia la región. La opinión del analista Juan González, asesor del expresidente Joe Biden, trabajó en la administración de Barack Obama. Gracias, señor González. Vamos a terminar con una noticia que personalmente es la que más me gusta de todo el programa de hoy. Hay una niña que se llama Martha Kennedy Morales, tiene 8 años. Se presentó para ser presidenta de su nivel educativo en el 3er grado de la escuela primaria donde ella acude diariamente. Había una elección y los alumnos de 3er y 4er grado tenían que elegir el presidente. Competía contra un popular chico de 4º y ella perdió. A los pocos días de haber perdido, recibió una carta porque su padre tuiteó que ella había perdido esas elecciones y lo puso en Facebook. ¿Saben quién lo vio? El entorno de Hillary Clinton, y la misma exsecretaria de Estado y excandidata que perdió contra Donald Trump le mandó esta carta. Querida Marta, aunque sé que quizás estás decepcionada porque no ganaste el puesto de presidente de tu clase, estoy muy orgullosa de ti porque decidiste competir. Sé muy bien por experiencia personal que no es fácil cuando se pelea por un puesto que usualmente ocupan los niños. Lo más importante es que luchaste por lo que creías, y eso siempre vale la pena. A medida que continúes aprendiendo y creciendo en los próximos años, nunca dejes de defender lo que es correcto y de buscar oportunidades para ser un líder. Te deseo un futuro de gran éxito.
Con los mejores deseos y un cordial saludo, sinceramente, Hillary Rodham Clinton, el 6 de diciembre de 2018. Según el Washington Post, la felicidad de Martha Kennedy Morales fue indescriptible cuando abrió el sobre que le entregó su madre y está profundamente sorprendida de que Hillary Clinton tomase el tiempo para redactar esa carta y enviársela. Hay que decir que Hillary Clinton no da puntada sin hilo, pero qué buena esa carta. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra entrevista en Poder Latino, una entrevista que hoy la vamos a centrar en los últimos capítulos de esas investigaciones que afectan al presidente Trump y que está liderando el fiscal especial Robert Mueller. En las últimas horas, el abogado del presidente Trump le ha dicho a una cadena de televisión, la conservadora Fox, que por encima de mi cadáver, dice Rudy Giuliani, abogado de Trump, el presidente va a sentarse con Robert Mueller. Joseph Maluf, abogado constitucionalista, buenas noches. Gracias por tenerme, Gustavo. Buenas noches. ¿Puede decir un abogado de una persona que puede estar implicada en una investigación, en este caso el presidente, por encima de mi cadáver, esto no va a suceder? ¿Tiene la autoridad el abogado para poder evitar eso? Absolutamente no. Y esto es una autoridad que el juez tiene, en todos los casos, de poder citar a personas que tienen información o que tienen pruebas de un crimen, producirlas. Pero una cosa es sentarse con un juez y la otra voluntariamente con los fiscales. Si es voluntariamente con los fiscales, Giuliani sí puede decidir si se sienta o no. Claro, si él quiere hacerlo, o sea, si estamos hablando de algo voluntario, Giuliani puede pedir con diferentes combinaciones de cosas y puede ser rechazada o aceptada. Pero el punto es que si Giuliani dice no va a haber ninguna entrevista bajo ninguna circunstancia y el procurador especial ya no tiene otra alternativa, lo único que le queda al procurador especial es pedirle a la Corte que emita un citatorio judicial forzando al que el presidente rienda testimonio en frente del jurado investigatorio, que ya se ha hecho en este caso. ¿Y esto puede hacerlo tratándose del presidente? Bueno, no es 100% claro, no hay un precedente que diga que el presidente tiene que responder a este tipo de citatorio, fuera del caso de Estados Unidos en contra de Richard Nixon, donde la Corte Suprema unánimemente decidió que el presidente tiene que responder a un citatorio judicial en la producción de unas grabaciones que él tenía, en donde obviamente había, lo que estaban buscando era su confesión o sus propias palabras de que él trató de ocultar el crimen en Watergate. Ese mismo análisis, si lo aplicas en este caso, nos diría la Corte Suprema de que el presidente sí tiene que rendir testimonio en frente del jurado investigatorio. El otro día estaba leyendo un artículo en el que detallaba muy bien las 3 áreas que están ahora en marcha en el tema de la investigación que afectan al presidente. Ayúdanos a desmembrarlas una a una. Una es la investigación rusa. Correcto. La otra es la obstrucción a la justicia. Correcto. Y la tercera... sus negocios personales y conflictos de interés. Y esto tiene que ver con sus hoteles, tiene que ver con sus decisiones que han tenido el efecto de beneficiar sus negocios. Entonces, ahora la tercera rama de investigaciones es algo que el presidente había indicado él no iba a permitir, y es que tenga que ver con sus negocios. Y recordémonos que el presidente no hace sus negocios personales él solo, los hace con sus hijos, lo cual indica que si hay algún crimen que podría envolver a sus hijos. Y por eso creo que estas nuevas investigaciones van a crearle una serie de problemas para el presidente. ¿Por qué la investigación de Robert Mueller incluye la parte de la investigación de injerencia rusa, que es para lo que fue creada esa investigación, pero además se introdujo el elemento y todas aquellas acciones que puedan ser susceptibles de haber sido o cometido irregularidades? Porque uno de los argumentos que utilizan los republicanos para criticar la investigación de Mueller es esto es una caza de brujas y se está utilizando esa investigación para ver qué se encuentra de cualquier otra área que no tenga nada que ver con la investigación, como pueden ser los negocios o como pueden ser cualquier otra cosa que pudiera derivarse de esa investigación. Y la investigación, el mandato que tiene Mueller es eso y lo que se derive.
Eso es lo típico que ocurre en este tipo de designaciones. Cuando un procurador especial o cualquier oficial de la policía, cualquier miembro del FBI investigan un crimen, eso les da lo que le llaman bona fide, buena fe, de poder actuar. Y si en el curso de sus investigaciones ellos encuentran que alguien ha cometido un crimen, no solamente no pueden ignorarlo, pero bajo la ley están obligados a tomar acción en el asunto. Imagínate que la policía llegue a entrevistar a un testigo y en el curso de su investigación y entrevistando al testigo ve que hay una bolsa de cocaína o de marihuana en el cuarto. Bueno, el policía no puede ignorar la marihuana, no llegó a buscar la marihuana o la cocaína, pero lo vio, lo encontró y eso es exactamente lo mismo. Mueller está investigando la interferencia que Rusia tuvo con nuestras elecciones, las acciones del presidente y cualquier otra cosa que se derive. Y eso implica que pueden haber, por ejemplo, fraudes de impuestos, cualquier cosa que no tenga que ver nada con la investigación, todavía es parte del proceso donde el fiscal especial puede tomarlo él o mandarlo a otra oficina, como lo ha hecho en varias ocasiones al mandar estos casos a la oficina del sur de Nueva York. Hoy precisamente ha declarado el exdirector del FBI en un subcomité en el Congreso a puerta cerrada. Las conversaciones no son públicas por la materia que se está tratando. Pero durante el fin de semana el presidente sí hizo un recordatorio, a su juicio, diciendo que quien fue su abogado fue objeto por parte de un allanamiento del FBI. Y dice que eso fue ilegal y empezó como una caza de brujas. En las últimas horas, Comey, que en aquel momento dirigía el FBI, respondió. Esto es de parte del presidente de nuestro país, mintiendo sobre la ejecución legal de una orden de registro emitida por un juez federal. Vergüenza para los republicanos que no alzan su voz en este momento por el FBI, el Estado de Derecho y la verdad. Las palabras de quien fue director del FBI. ¿Qué opinión le merece esta reacción, este mensaje de Comey? Bueno, creo que Comey está en lo correcto en dar este mensaje porque un juez no emite una orden de allanamiento sin tener la base legal para hacerlo. Quiere decir que tienen que haber pruebas o tiene que haber un testimonio bajo juramento indicando que el sujeto ha cometido un crimen y que se sospecha que hay pruebas de ese crimen en su casa. Y una vez la Corte firma esa orden de allanamiento, es 100% legal. Eso es lo que la cuarta enmienda de la Constitución requiere, que antes de ir a registrar la casa de cualquier persona, que la policía actúe en buena fe, que haya causa probable y el juez autorice ese chequeo. Y eso es lo que pasó aquí. Entonces Comey está en lo correcto, que primero, cuando la policía entra a una casa con una orden judicial, no están entrando a robar a una casa como el presidente trató de explicar lo que la policía hizo en la casa del abogado Cohen. No fue eso, no entraron a la fuerza en contra de la voluntad de Cohen, entraron bajo la autoridad de un citatorio, de una orden judicial que les permite hacerlo. Así que da vergüenza que el presidente, que está a cargo de la aplicación de la ley, critique la misma ley de la cual él está a cargo. Usted es abogado constitucionalista, analista legal. El presidente de Estados Unidos, cada vez que nos referimos a las investigaciones que afectan a Robert Mueller, habla de caza de brujas. Y en repetidas ocasiones él ha insistido en que hay jueces republicanos y demócratas. El juez de la Corte Suprema le contestó en la última de estas colocuciones públicas y le dijo: no hay jueces de Obama o de Clinton o de Bush o de Trump. Hay jueces. Correcto. Si bien es cierto esto, también lo es que son los presidentes los que sugieren al Senado los perfiles de los jueces. Y el presidente Donald Trump está sugiriendo jueces para circuitos y posiciones que son posiciones de por vida, y él escoge jueces que tienen una lectura más conservadora. En ese sentido, hay jueces más conservadores y hay otros jueces más liberales. ¿Puede estar Mueller apoyándose en jueces más liberales para avanzar decisiones como el allanamiento de las oficinas de Cohen, por ejemplo? No, y la razón es que una persona no elige al juez que firma estas órdenes. Así que cuando un fiscal tiene un caso y lo lleva a la corte, va a ser el juez de turno, el juez que le toca el caso ese día. Y contrario a lo que el presidente te diría, yo creo la razón por la cual el juez Roberts de la Corte Suprema emitió su comunicado es de que en la Corte nosotros los abogados nunca estamos investigando la ideología del juez o quién lo nombró.
Pero, y eso es algo que no... Déjame hacer de abogado del diablo. Okay. Cuando quieres llevarle una ley en contra de esta administración, si te vas al 9º circuito, con sede en San Francisco, sabes que tienes más opciones que si te vas a el circuito de Texas, por ejemplo. Correcto. Entonces, ahí lo que estamos de acuerdo es que sí es posible identificar a jueces que pueden ser más sensibles a la causa. Absolutamente. Todos somos seres humanos, los jueces también. Así que hay ideologías que los jueces mantienen que podrían causar un resultado diferente. Pero, dos cosas importantes. Número uno, los jueces no son elegidos por el demandante. Los jueces que le tocan a una persona es el juez que te tocó. Muchas veces lo hacen al azar, que asignan a un juez en un caso. Y número dos, los jueces toman un juramento, que no importa su ideología, tienen que aplicar la ley objetivamente y como la ley está escrita. Es fuera de lo común ver jueces dar decisiones solamente en su ideología, pero sí existe, definitivamente existe. Ahora, uno no puede escoger cualquier corte, tiene que haber un nexus con la persona o con la demanda, así que si van a Texas, tiene que ver con que el procurador de Texas quería poner esta demanda, así que cualquier cosa puede ocurrir. Una vez más, es a veces suerte que le tocó un juez conservador, por ejemplo, a un demandante, que un juez liberal, pero la mayoría de resultados no son afectados por la ideología del juez. Brevemente, porque tengo que terminar, señor Malouf, antes de terminar esta semana, ¿esperamos alguna novedad en las investigaciones? Flynn va a ser sentenciado mañana, así que vamos a ver qué es lo que pasa con él. Yo creo que podríamos aprender más cosas. Una vez más, el fiscal especial va a tener que hablar en detalle de qué es lo que Flynn hizo para colaborar tanto que se merece no ir a cárcel. Esto es muy especial, así que yo creo que va a haber mucho esta semana. El análisis de Joseph Malouf, que es abogado constitucionalista, analista legal, nos acompañó hoy en Poder Latino. Señor Malouf, gracias. Gracias. Si no nos vemos, que tengan unas felices fiestas. Igualmente, Gustavo. ¿Y usted qué opina? @Poder Latino NTN. ¿Qué le ha parecido las explicaciones de nuestro analista? ¿Qué opina de la investigación de Robert Mueller? @Poder Latino NTN. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, con las opiniones encontradas de republicanos, demócratas, liberales, conservadores, los expertos en Washington que nos acompañan para comprender y analizar las noticias. Hoy lo vamos a hacer, les invitamos a que nos acompañen con Iván García Hidalgo. Es analista político republicano, es presidente del Hispanic Leadership Council. Señor García Hidalgo, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con María Peña, es periodista, es analista político. Señora Peña, buenas noches. Gracias por invitarme. A usted por estar hoy aquí con nosotros. El viernes se producía esa noticia. Un juez de Texas dijo que la ley Obamacare, la principal ley que forma parte del legado del presidente Barack Obama y que el presidente Trump no ha conseguido todavía desmontar, es inconstitucional. Así lo dijo el juez y lo dijo justificando que la parte del mandato individual era inconstitucional y por lo tanto el resto de la ley lo era. ¿Tiene futuro esta declaración de inconstitucionalidad, María? Bueno, yo el futuro que le veo es que esto obviamente va a llegar hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ya se había pronunciado sobre varios aspectos de la reforma de salud de 2010. Hoy por hoy la ley se mantiene en pie, porque acordémonos que el dictamen salió un día antes de que se venciera el plazo para la inscripción de cobertura médica para el año 2019. Obviamente crea mucha confusión, crea mucho... Terminaba el sábado. Claro. Entonces, claro, está toda esta situación de incertidumbre, la gente que necesita cobertura no sabe qué hacer. Yo creo que es lamentable que se haya politizado este tema cuando tenemos millones de personas que carecen de cobertura médica. Entonces, es muy curioso además porque tenemos a una administración que se queja de, entre comillas, jueces activistas y resulta que estos fiscales acudieron a un tribunal en Texas que es, se puede decir, favorable
al Partido Republicano y fue el que sacó ese dictamen. Yo lo que puedo vaticinar es que esta no es la última palabra, esto va a llegar hasta el Tribunal Supremo. Ya 2 veces el Tribunal Supremo de alguna u otra manera ha avalado la ley de salud de Obama, en el 2012 por 5 votos contra 4 y en el 2015 por 6 contra 3. Tercera vez, ¿qué espera? Mira, como decía María, es una situación, yo creo que política. La verdad del asunto aquí es de que Obamacare es un desastre, nunca funcionó, la forma como lo pasaron fue pésima. Eso se debería renegociar y tratar de buscar un plan real, bipartidario, que verdaderamente solucione los problemas de que existen en el mercado, ¿no? Porque en ese momento vemos las primas que siguen subiendo, los deducibles sumamente altos. Entonces, claro, puedes cubrir gente, pero se vuelve prohibitivo de poder usarlo porque los deducibles son imposibles. Mira, esta corte definitivamente, como los demócratas usan el Ninth Circuit, ¿no? Que es una corte liberal. El circuito de apelaciones de claro, San Francisco. todo el mundo usa su corte para tratar de avanzar su agenda, ¿no? Ese tema, como dices, ya ha sido peleado en la Corte Suprema. Yo no creo que va a pasar ningún cambio acá. Roberts y Kavanaugh, los dos han apoyado el tema de Obamacare en el pasado. Justice Roberts, cuando votó a favor del tema Obamacare, inclusive consultó con Kavanaugh, que Kavanaugh ahora está en la Corte Suprema. Yo no veo ningún cambio, yo no veo de que eso tenga mayor éxito. Pero lo que sí sé es de que el pueblo americano está buscando una solución a ese problema. El presidente trató de repeal Obamacare. Lamentablemente el senador McCain, que en paz descanse, por una razón personal como presidente, votó en contra. Pero lo que se tiene que hacer en ese momento es, está muy politizado, pero hay que ver si ahora con los demócratas en la Cámara Baja, si Nancy Pelosi puede agarrar y empujar algún tipo de agenda con los republicanos, algo de que pueda pasar en el Senado y se pueda arreglar una ley para que funcione para todos, ¿no? A ver, el problema, el propio Obama dijo en su momento, porque me tocó cubrir todo el debate desde el primer día hasta el último voto, el presidente Obama reconoció en su momento de que no era una ley perfecta, pero comparado con lo que no existía, era mejor. Entonces, el problema que tiene mucha gente con la situación que hay, el ambiente político que hay en Washington, es que los republicanos llevan muchos años queriendo desmantelar Obamacare, pero tampoco es que han ofrecido opciones. Por ejemplo, parte de la razón por la que la reforma sanitaria fue muy popular es la cobertura de condiciones preexistentes, condiciones médicas preexistentes. La ley prohíbe que las aseguradoras te puedan negar cobertura porque tienes cáncer o diabetes o presión alta o ese tipo de condiciones. Que tenías contraído antes de firmar. Exacto. Por ejemplo, y también te da cobertura para tus hijos hasta los 26 años, que muchos tenemos hijos universitarios. Y el seguro médico familiar es lo único que los protege de una enfermedad. Es decir, aquí digamos, la respuesta del millón sería: ok, si van a desmantelar esto, que van a causar una enorme interrupción en el sistema, porque esto no es solamente de un pequeño aspecto de la ley, ¿qué opciones y qué propuestas alternativas tienen? Entonces, no vemos eso. Podían haber mejorado esta ley, pero decidieron que en vez de buscar esas formas de mejorarla, prefirieron empezar a sabotearla. Cambiamos de asunto. Nueva encuesta que dice que el presidente Trump está perdiendo la batalla mediática de la percepción de las investigaciones del fiscal Robert Mueller sobre la injerencia rusa. Preguntados los ciudadanos, dicen que 6 de cada 10 dicen que Trump no está siendo honesto. Y por partidos, lógicamente, los demócratas, más de 9 de cada 10, los independientes, más de 6 de cada 10, y los republicanos, menos de 3, 2,5 sobre 10. El presidente, la estrategia que está siguiendo de intentar desacreditar cualquier avance, ¿los ciudadanos no la están comprando, Iván? Bueno, mira, acá hay un problema. Primero tenemos que entender cómo funcionan los medios, ¿no? Y vemos los estudios de los medios de ¿ya Harvard, está matando al mensajero? Bueno, solamente estoy poniendo facts, ¿no? Facts, hechos, ¿no? El estudio de Harvard dice de que el 94% de las noticias que sacan los medios, mainstream media,
¿no? Son ataques negativos contra el presidente. Entonces, contra esa cantidad de ataques diarios, es bien difícil poder mantener la cabeza sobre el agua, ¿no? Inclusive Jimmy Carter salió anteriormente a decir de que nunca en su vida había visto un presidente ser atacado de esa manera, ¿no? Ahora, el otro tema es, esto es una investigación, ¿no? Entonces, él no tiene que agarrar y enseñar todas sus cartas de un momento a otro en el foro público, ¿no? Cómo empezó el tema de la investigación de Mueller también es bien cuestionable. Vemos la situación de cómo lo atraparon a Flynn, que puede ser hasta ilegal. Vemos el FISA warrant, que ya están saliendo los detalles en los hearings, que eso ha sido totalmente ilegal, cómo agarraron el FISA warrant. Estamos hablando de los 302s que ha pedido el juez sobre el caso de Flynn, que no existen y sí existían. Entonces, hay destrucción de evidencia por parte del procurador. Hay un montón de temas que ahora sí se van a poner a la luz, que complican todo, lo de Bruce Orr, lo de Peter Strzok, lo de Lisa Page, miles de text messages que los habían borrado se están encontrando y están saliendo a la luz, donde ha habido prácticamente un complot para tratar de detener a este candidato. María. A ver, yo creo que obviamente todo mundo es libre de especular, la cuestión es si deberían hacerlo o no. O sea, yo creo que mientras no se escriba, la gente en general, sí, es claro. decir, ninguno de nosotros sentados acá en esta mesa sabe qué sabe Mueller. Toda esta investigación sigue su curso. Sí sabemos hechos concretos. Sabemos que esta investigación ya ha atrapado a más de 30 personas, muchos de ellos allegados a la campaña del presidente Donald Trump. Algunos asumieron responsabilidad, fueron condenados. Sabemos, pero no sabemos exactamente. Pero no fueron condenados por nada con Rusia, ese es el tema. Bueno, pero es que pero entonces, están colaborando. Esa es un poco la situación. Están colaborando, pero tú no puedes decir tajantemente, sin conocimiento de causa, de que aquí no hubo colusión. Ninguno de nosotros puede decirlo porque la investigación no ha terminado. Los que estuvimos metidos en la campaña podemos saber de que definitivamente no hubo colusión o no participó. Bueno, a ti no te consta porque tú no estuviste en la mesa donde se negociaron cosas. Lo que sí tiene sentido, María, y lo que yo siempre digo es, especular es peligroso, porque no sabemos qué cosa es lo que verdaderamente va a salir al final. Hay que dejar que el proceso salga, que termine. Es lo que estoy diciendo yo. O sea, tú no estabas en esos lugares donde se hicieron, por ejemplo, reuniones secretas, donde estuvo presente uno de los hijos del presidente Donald Trump, que es uno de los ángulos que está investigando Mueller, por ejemplo. Hay muchas cosas que no sabemos y que creo yo que ni el propio presidente Donald Trump sabe. Así es que, pero ¿qué pasa? Hay que ver cuánto eso es especulación, porque el comportamiento de Mueller ha sido desde el principio: vamos a buscar crímenes para poder flip. No ha sido, déjame investigar si había colusión con Rusia. Hasta ese momento, pero eso es especulación. Eso no es cierto. Porque hasta ahora no ha habido ninguna evidencia de ninguna colusión. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes porque se está investigando. Si se ha liqueado todo. No, es que esa es la parte. Por esa razón es que Mueller, que además es republicano, contrario a lo que dicen muchos. O sea, aquí lo que hay es una situación anti-Trump, como hay un montón de republicanos anti-Trump. Bueno, aquí estamos en un país libre, ¿no? Y 13 de los 16 abogados que ha contratado Mueller son demócratas activistas que han donado plata a la campaña de Hillary Clinton. Pues mira, entonces eso es muy poco neutral, ¿no te parece? Pero entonces hay un montón de inconsistencias. Vamos a ir por partes. ¿No? Vamos a ir por partes. Aquí, por ejemplo, el presidente Donald Trump se sabe defender solito, no necesita que tú vengas acá a defenderlo. Él ha usado Twitter como un arma política para dirigirse directamente a sus seguidores. Exacto. Y el propio Rudy Giuliani, su ahora abogado personal, ha dicho que ni se le ocurra sentarse a platicar con Mueller porque sabe que está a la amenaza. Claro, porque sabe que si lo hace, aparte del cuestionario que acaba de entregar con las respuestas que además a lo mejor fueron escritas por otra persona, sabe que corre el riesgo de cometer perjurio. Porque eso es lo que está buscando Mueller. No, porque Mueller está buscando hacerle una trampa para que caiga en perjury. Pero eso no es especular. Pero eso es obvio, si eso es lo que le hicieron a Flynn. Hicieron una reunión informal, no le dijeron de que era on the record, no le dijeron de que traía un abogado, le dijeron no necesitas abogado. O sea, lo han comentado ya abiertamente de que hicieron caminos irregulares para entramparlo a Flynn. Pero el problema ya salió Dershowitz, ha salido abogado Dershowitz y otro diciendo de que era immaterial. Por eso que están pidiendo 0 cárcel.
Pecas de ingenuidad, ¿no? Si sabes que estás platicando, que estás reuniéndote con autoridades federales que están llevando a cabo una extensa investigación. Pecas de ingenuidad si crees que no van a usar eso en tu contra en algún momento o que te pidan colaborar con esa investigación, como ha sucedido con Michael Cohen y otras personas. Pero mira, él estaba trabajando en su capacity como National Security Council Advisor. Y no todo el mundo comparte toda la información que tiene con todas las agencias y todos los otros funcionarios. Entonces él puede haber visto de que en ese momento no tenía sentido compartir esa información por cualquier razón. Pues que asuma las consecuencias. Pero si él le decía, mira, esto es bajo perjury, esto es legal, necesitas un abogado, entonces él se da cuenta, entonces mira, ¿sabes qué? Esto es una cosa oficial, es distinta. No tiene credibilidad, eso no va a ir a ningún lado y vamos a verlo play out. Otra noticia, este fin de semana el presidente Trump también a través de su cuenta de Twitter ha comparado su política de separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos con la del presidente Obama. Dos reflexiones. Una, dice, es necesario para evitar que sigan viniendo. Un reconocimiento a que utiliza la separación de familias como un elemento disuasivo de su política. Dos, ha comparado con Trump y dice, la mía es mejor que la de Obama. Usted ha seguido la política migratoria de Obama y de Trump. ¿Cuál es mejor? Bueno, no es que sea mejor, pero es falso lo que él dice porque Obama... ¿Qué de todo lo que dice? Bueno, por ejemplo, él dice, no, él lo hizo también, porque esa es una estrategia que ha adoptado de su administración, de que cada vez que se le critica por algo, es que también Obama lo hizo. Ahora, si esa es la única defensa que tienes para justificar lo que estás haciendo, qué pena que me da. Pero vamos al caso de la separación de familias. El propio Jay Johnson, que fue el secretario de Seguridad Nacional bajo Obama, le preguntaron que si era cierto que Obama también separó a familias. Y él lo que dijo, en algunos casos excepcionales, ya sea porque devolver a los hijos con sus padres era un riesgo para estos niños, o no se pudo establecer el parentesco, por ejemplo, o los padres tenían algún antecedente criminal, etcétera. En esos casos excepcionales, quizás sí hubo separación de algunos niños, pero nunca ha sido, y me consta porque yo lo he cubierto, nunca ha sido al nivel y a la escala que lo ha hecho esta administración y que lo sigue haciendo según los activistas humanitarios en la frontera. Iván. Mira, Obama lo hizo, esta administración lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. La verdad del asunto es de que la ley es la ley, ¿no? La ley no tiene sentimiento, la ley es bastante clara. Vienen y cometen un crimen, a ti te arrestan por robar un banco, no te van a meter preso con tus hijos. Es la misma situación, esta gente comete un crimen, se mete a un país ilegalmente, tienen que separarlos, ¿no? No le van a dar un pasaje y entradas a Walt Disney. No, entonces es incoherente ese argumento, no funciona. Lo que se necesita acá es poner un tipo de orden, arreglar la ley de inmigración o en realidad lo que está haciendo el presidente es enforcing, ¿no? Es enforcing las leyes actuales que existen. No puedes entrar a un país ilegalmente si no tienes un delito y tienes una pena. Entonces, esas son las realidades. Hay que levantar el muro, hay que tratar de prevenir de que siga entrando gente ilegalmente. Tiempo para el final con las opiniones hoy en este debate de Iván García Hidalgo y de María Peña. Gracias por haber estado con nosotros, por sus puntos de vista. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus puntos de vista. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la cultura, para las recomendaciones que nos trae siempre al final del programa Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Y hoy con qué nos sugieres cerrar el programa? Bueno, como ayer se celebró Miss Universo, este concurso de belleza tan famoso en América Latina y alrededor del mundo, quiero hablar de concursos de belleza, pero desde otro ángulo. Un ángulo más gracioso. Bueno. Así que recomiendo una película, se llama Little Miss Sunshine, o en español, Pequeña Miss Sunshine, es de 2006, y de los directores Jonathan Dayton y Valerie Faris, que son marido y mujer. ¿Por qué vale la pena verla? Bueno, esta película se grabó solo en 30 días y fue un éxito rotundo. Se ganó varios premios, incluidos 2 Óscares. Y se centra en la historia de una niña de 7 años, se llama Olive,
y el viaje que emprende su familia, padre, madre, hermano, tío, abuelo, para llevar a esta niña a un concurso de belleza en el que ella va a competir. ¿Cuántos años tiene la niña? 7 años. Y la familia, esta gran familia, se monta en una furgoneta, en una camioneta amarilla Volkswagen, que está media destartalada. De esas que son como para los hippies de la California de los años 80. Algo así. Y van en esta furgoneta y se enfrentan a todo tipo de desafíos, no solo mecánicos, sino de tensiones familiares, ¿no? Entonces allí está la trama, en estas tensiones familiares que se desatan y todo tipo de aventuras. Es muy dulce y muy cómica. There are two kinds of people in this world, winners and losers. Sarcasm is the refuge of losers. How much do I owe you for those pearls of wisdom? That one's on the house. That's you're not going to charge me for that? Laugh it up. He started it. A la mode translates as in the fashion. A la mode. Frank, shut up. Everybody push! Dwayne, that's your name, right? Are you getting any? My God, man. Dad. You should be getting that young Dad. stuff. I know you're a homo and all, but maybe you can appreciate this. Dad, that's enough. Stop it. You're not going to shut me up. I still got Nazi bullets in my head. Hey! Oh, how about that? Little Miss Sunshine o Pequeña Miss Sunshine del año 2006. Me quedé con la duda. ¿Gana o no gana el premio? Para saber eso hay que ver la película. @PoderLatino NTN. ¿Usted ha visto la película? Si quiere decirnos qué pasa al final, le leerán otros televidentes. @PoderLatino NTN. Vamos a las redes sociales. Las redes sociales donde hemos encontrado mensajes que nos han llamado la atención, que ustedes nos hacen llegar, nos gusta mucho leerles, o que vale la pena recuperar. Mensajes como este. Patético lo de los republicanos tratando de justificar las acciones de Trump. Muchas gracias, Álvaro, por vernos y por su mensaje. Bueno, los republicanos defienden a su presidente, igual que los demócratas hacían lo propio con Barack Obama, o lo hicieron con Bill Clinton, o los republicanos lo hicieron con George Bush. Cada votante defiende a su presidente o lo critica si también quiere. No tiene por qué ser patético. El presidente Trump tiene un grupo de votantes muy fiel y son precisamente ellos los que le llevaron a la Casa Blanca a ganar legítimamente. Lo que pasa es que a Almagro le cuesta reconocer que ha cometido un gran error en comparar a Evo con Adalid. Alguien que rechaza las dictaduras socialistas como Almagro no debería excluir de esta lista a Evo. Gracias, Ariel, por vernos, por su mensaje en respuesta a esa editorial de la semana pasada en el que recordábamos la importancia de que la Organización de Estados Americanos le eche el ojo a lo que está sucediendo en Bolivia, donde el presidente Evo Morales está intentando buscar su reelección. Si lo consigue, será la 4ª vez que jura como presidente de Bolivia. El 24 de septiembre de este año, Morales recibió el aplauso de Luis Almagro. Entonces, Almagro dijo de Morales que era Adalid de la equidad. Adalid de la equidad. Puede que lo sea, puede que haya buscado reducir las inequidades que hay en Bolivia, pero una cosa es eso y la otra que busque su reelección, que eso, a juicios de gran parte de la sociedad boliviana, está alterando la institucionalidad de Bolivia y reduciendo la calidad democrática de la misma porque atenta contra la Constitución. Nosotros no hemos dicho que Bolivia sea una dictadura y no creo que sea justo decirlo. Son las opiniones que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales, opiniones que nos gusta comentar, porque nos gusta mucho leerles. Gracias por escogernos y por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz noche.